un pasaje muy importante que nos limitará cuál es realmente la verdadera naturaleza de Cristo. Yo sé que este tema, incluso mi hermano Víctor lo trató hace ya años, yo diría, Lo trató, y lo trató en varios episodios, no sé si fueron 12 o más, Pero bueno, claro, ocurre lo de siempre. Cuando alguien quiere buscar algo, pues claro, ve que hay muchos temas, muchas presentaciones de un mismo tema, y claro, a veces yo me encuentro que alguien me llama o me escribe, hermano, a ver si puedes hablar de tal cosa de una forma resumida, para que no tengamos que estar buscando en tantas presentaciones, tal. Bueno, la idea es esta, ¿no? Hacerlo de una forma tal vez un poco más resumida, para que la gente pues pueda tener la mano. Pero no decimos nada nuevo, decimos lo que mi hermano Víctor presentó en su momento, en 12 o 13, no sé cuántas fueron las ocasiones, ¿verdad? El mensaje es exactamente el mismo. Lucas 1, 26 al 35 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, que fue aquel que quitó la piedra de la tumba, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, igual que yo, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Por lo tanto, era de la tribu ¿de qué? De Judá, ¿no? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá, fijémonos en este pasaje, será llamado Hijo de Dios. Claro, aquí muchos dirán, bueno, pero es que ya Cristo ya era hijo antes, ¿no? Ya fue engendrado antes. ¿Sabéis cuándo es que Cristo se convierte en Hijo de Dios? Se convierte en Hijo de Dios cuando viene como hombre, cuando nace como nacemos nosotros. Entonces Él deja toda esa divinidad, toda esa gloria que tiene junto al Padre, y como el Padre, deja eso y se reviste de humanidad. Se vuelve humilde, se vuelve siervo, semejante y parecido a nosotros. Digo semejante y parecido, no igual, y lo veremos. Para hacerse siervo doliente, siervo sufriente. Y en esa condición Él se hace Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en todo su ministerio dependerá ¿de quién? Del poder del Padre y del Espíritu Santo. Por eso Él se convierte en Hijo de Dios. Y en ese momento es engendrado como hombre. En ese momento. Que para muchos es, bueno, en la eternidad. No. Es mal entendido. Otro pasaje, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Dios el Padre? Está hablando de Cristo, cuando vendrá como niño. ¿Y qué dice? Aparte de esos diferentes atributos, se le llama Padre eterno. Caray, pero no es el Hijo. ¿No es el Hijo? ¿Cómo es que tiene ese título de Padre eterno? Porque es uno igual que el Padre. No nos cabe, somos humanos y hay cosas pues que cuesta tal vez que nos entre en la mente.
Y con nuestra mente limitada, pues tenemos ese problema. Pero hay que creerlo por fe. Por fe. Él es Padre eterno, igual que es Dios Padre. Igual. Y esos títulos se le dan a Dios Padre y también se le dan al Espíritu Santo. Deseado de todas las gentes. Veremos ahora que nos habla Ellen White respecto a todo esto. Dice, la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre. Hace un cambio radical ahí, Deja el trono, aquel trono que hemos visto en visiones de Ezequiel, etc. Deja ese trono y viene a un pesebre, a una cuadra. Para nosotros sería una cuadra, donde hay animales, hay paja. Viene ahí. Y la compañía de los ángeles que le adoraban, por la de las bestias y del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Condescendió hasta ese nivel, siendo Dios. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Es decir, Cristo no vino con 4 metros de altura, con una potencia como tenía Adán. No vino así. Él dice que vino bajo la perspectiva de los 4000 años de pecado que habían debilitado al hombre. Su generación eran de 1,60 m. Eran bajitos, tal vez incluso más que ahora. Él dice que sobrepasaba un poco a los del pueblo. Era un poco más alto, pero no tenía 4 metros. Cristo no vino como aquel Adán portentoso, majestuoso. Él vino como somos los hombres caídos de hoy. Vino así. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Bueno, solo hay que leer la Biblia, ¿verdad? Desde el Génesis en adelante. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Una vida sin pecado. Él no pecó, y en eso todo el pueblo adventista está de acuerdo. Él no pecó, pero no están de acuerdo en otro hecho. En que Él realmente era un ser santo diferente a nosotros. Vamos a ir viendo. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús es el Creador. Es Hijo de Dios, no por ser engendrado en los días de la eternidad, sino por su nacimiento, por obra del Espíritu Santo y por su resurrección, que Él tiene el poder para darse vida otra vez. Es Dios con las mismas características que el Padre, en carácter, en sustancia y en propósito. Y siendo Dios, se entregó a sí mismo por su propia voluntad, para venir a hacerse hombre, para redimir al hombre caído. ¿Y en qué condición vino? ¿Vino como Dios? ¿Vino como hombre? ¿O vino como Dios hombre? ¿Vino como Adán antes de pecar en santidad? ¿O después de haber pecado con naturaleza caída? ¿Fue exactamente igual a nosotros? ¿O fue semejante, fue parecido? ¿Nosotros hemos nacido santos o con la herencia del pecado? Hemos leído que Él era santo, ¿verdad? ¿Nosotros nacemos santos? Yo creo que ninguno. Aunque bueno, sabemos que la paga del pecado, la transgresión de la ley es muerte, es esa paga del pecado, ¿verdad? Y claro, cuando nacemos no podemos pecar porque no tenemos conocimiento, no transgredimos la ley. Pero con nosotros viene algo, perdona, con nosotros viene algo innato dentro de nosotros, que es ese pecado que cometió Adán, ese gen que ha ido pasando de generación en generación, pasando por Noé,
pasando por Abraham, pasando por Moisés, pasando por David, pasando por Juan Bautista y llegando hasta nosotros. Pero hubo uno que no tuvo este gen. Y esto es lo que muchos adventistas no entienden. Y es lo que hoy intentamos explicar. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho que semejante a los hombres. No dice es hecho exactamente igual a los hombres, dice semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que él no tenía huesos y carne como tenemos nosotros, y sangre. Bueno, ya vimos que tuvo huesos, tuvo carne, tuvo sangre que derramó por nosotros, ¿verdad? Es decir, parecía exactamente como nosotros, pero no era exacto. No era exactamente igual. Había una diferencia. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Veremos cómo todos se doblaron de rodillas ante Jesús, incluso los demonios, incluso los mismos demonios.